Dice la carta a los Filipenses, el capítulo 3, la carta a los Filipenses, capítulo 3. Es un pasaje conocido, pero yo lo voy a leer y dice así. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya os he escrito, y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de los que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús. No ponemos nuestra confianza en las cosas externas, aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer y soy de la raza israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín y soy hebreo e hijo de hebreos. Y en cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero como basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No con una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino por la justicia. Lo que Dios como base en la fe. Lo quiero conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad de sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte, y espero llegar a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo yo mismo que ya lo haya alcanzado, pero sí hago una cosa, olvidándome de lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta, a ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo. Este pasaje a mí siempre me ha encantado compartirlo, siempre. He tenido oportunidad, me gusta compartirlo porque tiene mucha profundidad y mucha palabra de Dios en su interior. No sé cuánto habéis escuchado las noticias esta noche, bueno, yo la escuché por primera vez, las cabinas telefónicas van a desaparecer de las calles, y la guía telefónica también, y las páginas amarillas también. Todo eso pertenece a nuestra historia, Y quiero recordar un ejemplo que escuché de Félix Ortiz en Madrid hace mucho tiempo, acerca de la necesidad de cambiar y cómo involucrarse en esa necesidad de cambiar. Y él decía que las estructuras religiosas, los sistemas, las iglesias y el cuerpo tienen un sistema de defender siempre lo suyo y lo propio. Y somos en muchas ocasiones reacios a cambiar, a remodelar, a renovar, porque no nos gusta, porque eso siempre va detrás de eso, va siempre un compromiso y un sentimiento de sacrificio y de entrega, y eso como que no nos llega. Pero él decía que a veces los cuerpos, cuando algún órgano del cuerpo se deteriora y necesita un cambio, en este caso un trasplante, él ponía el ejemplo cómo muchas veces el cuerpo en sí mismo se rebela y no quiere ese nuevo órgano, no lo acepta. Y existe una forma en que los médicos tratan con los
trasplantados que le bajan los inmunodepresores para que ese órgano nuevo que le van a trasplantar sea admitido por el cuerpo. Es decir, en realidad le quitan fuerza al cuerpo para que ese órgano nuevo sea adaptado al cuerpo y poco a poco, a través de una medicación, el cuerpo vaya asimilando ese nuevo órgano. Tiene dos opciones. La gente que ha sido trasplantada de hígado tiene la opción de decir, o muero con mi hígado viejo, o bajo las defensas de mi cuerpo admito el nuevo órgano y sigo viviendo más tiempo. En realidad, en muchas ocasiones, ese beneficio al cambio no lo admitimos hasta mucho tiempo después. A veces yo creo que la necesidad de cambiar o de vislumbrar lo que tenemos por delante nos puede dar miedo y nos puede asustar, pero la iglesia es del Señor, no es nuestra. Los cambios los produce el Espíritu Santo, no los hombres, ¿no? Y nosotros solamente debemos de intentar por todos los medios discernir y entender por qué Dios quiere producir cambios en nuestra vida y en la iglesia, porque detrás de todo eso viene el propósito y la voluntad de Dios. Y es importante que, por ejemplo, este texto que hemos leído, un texto que teológicamente es muy profundo y que tiene mucha consistencia, Pablo estaba relatando su vida, estaba relatando su manera de pensar, estaba relatando en qué él había dedicado y había, dedicado mucho tiempo de su vida. Y se identifica con una forma de pensar, se identifica con una cultura, se identifica con una manera de entender a Dios, una manera en que está bien que lo analicemos porque relata su pasado, dónde había dedicado su tiempo y qué había formado su manera de pensar y qué había pensado su manera de sentir y qué había formado su manera de entender y comprender a Dios. Pero llega un momento donde o aceptas eso nuevo que proviene de Dios o te mueres. Es igual al cambio que hemos dicho acerca de un órgano que un cuerpo debe de aceptar. O aceptas el hígado nuevo y tienes vida, o vives con tu hígado viejo, deteriorado, que se lo va a comer la cirrosis y te mueres. A veces lo que Dios está planteando delante nuestra también se lo planteó a Pablo. Y él les recordaba a los hermanos, mira, esto es bueno que yo os lo vuelva a repetir, que esto es bueno que vosotros lo lleguéis a asimilar, porque esto es bueno para vosotros. Y ahí estaba él recordando y dice, mirad que yo era un hombre que estaba dedicado a hacer esto. Mi oficio era perseguir a la iglesia, defender a Dios, defender los argumentos religiosos. Mi oficio era no permitir que nadie cambiara el concepto de lo que yo pienso de Dios. Y yo dedicaba a eso todo mi tiempo. Y era tan radical que al que se movía una coma me lo cargaba. Era irreprochable en mi manera de pensar. Pero fíjate que este hombre que era celoso de Dios, porque a veces el celo de Dios hay que gastar cuidado con él. El celo de Dios que no corresponde al propósito de Dios es malo, y es tóxico, y es complicado. Y además él lo relata muchas veces en la carta a los romanos, que de los propios suyos dice, mi gente tiene celo de Dios, pero no conforme al propósito de Dios. Necesitan algo, que es lo que había vivido él en su vida. Y él, relatando su pasado, vio la necesidad de abrir, porque a veces el problema de nuestro pasado es enclavarnos en él, fijarnos en él y estructurarlo de tal manera que no admitan ningún tipo de cambios. En realidad, a veces nuestro pasado viene precedido por nuestra cultura, por la enseñanza donde hemos estado, la gente que ha estado alrededor nuestra, la manera en que la gente nos ha enseñado a entender a Dios.
Y a veces nosotros con nuestra manera de pensar, si no admitimos cambios, si no admitimos una renovación en nuestro interior, estamos diciendo Dios es de esta forma y Dios no puede cambiar y Dios tiene que ser siempre como yo pienso. Y eso es empequeñecer a Dios. Porque en ocasiones hemos dicho que no permitir que Dios crezca en nuestra mente, no permitir que Dios crezca en nuestro interior, es hacer a Dios pequeño. Es intentar que el Dios que ha creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, sea como yo pienso y que quepa en mi mente. Pero eso es empequeñecer a Dios, porque Dios es mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Y los propósitos de Dios son mucho más grandes, mucho más ambiciosos, mucho más extraordinarios y tienen una grandeza que es nuestra actitud la que va a marcar que eso que Dios quiere hacer se pueda producir por medio de una actitud nueva en nuestro interior. Fijar a Dios en nuestra mente y dejarlo por años y años y años y años sin que evolucione en nuestro interior es equivocarnos, porque Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, mucho más. A veces el ejemplo de Pablo nos sirve como una estructura religiosa fija, inamovible, estática, y yo creo que soldada a la mente de la persona, y no permitir que Dios se revele, es dar coces contra un aguijón, como dice Jesús de Pablo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nuestra vida y nuestra manera de pensar tiene que saber que las cosas evolucionan, se desarrollan, crecen y son llevadas al propósito de Dios. Pensando en lo que decía antes, las cabinas telefónicas desaparecen, las páginas amarillas también, ese tocho que repartían por ahí los pobreticos con un carrillo, todo el día repartiendo páginas de donde están todos los teléfonos, ha desaparecido. Si vemos y echamos una vista atrás, cuando hace poco echaron un programa de la televisión, cuando la televisión española la retransmitían 2 horas por las tardes, ¿os acordáis? Los mayores, los jóvenes no, pero los mayores ya viejos nos acordamos. Yo no sé cómo era en tu país, pero en España había 2 horas de televisión por las tardes, en blanco y negro. Luego abrieron un poquito más, luego un trocito por la mañana, y así fue que la televisión fue ocupando casi todo el día, y luego por la noche. Y había 2 cadenas, la UHF y otra. Y no había mandos para cambiar. Mandábamos siempre al mismo, niño, ve y cambia el canal. Y nadie se quería levantar a cambiar el canal. Preferías tragarte un tomate de programa con tal de no levantarte a cambiar. Y luego vinieron un montón de historias. Y existían los teléfonos esos negros, esos que marcaban, ran, ran, ¿no? Y existían las cabinas en la calle donde echaban las monedas, y cuando se terminaban las monedas terminaba la conversación. Y existían las centralitas en los pueblos. Manolo Durán sabe de eso. Había una centralita en Bobadilla que tú llamabas y te conectaba con tu familiar. Y luego todo se concentró en algo así como esto. ¿No os acordáis de aquellos teléfonos? ¿Cómo era la marca? Sí me acuerdo. Una de las primeras. ¿Cuál? La Nokia y Motorola. Unos pedazos de teléfono gordos así. Eso parecían walkie-talkie. La primera vez que yo lo vi lo tenía Pascual, de Pascual de Málaga en la playa. Digo, Pascual, ¿eso qué es? Dice, es un teléfono, un pedazo de teléfono enorme. Solamente era para llamar y recibir llamadas. Y ahora, aquí dentro, tenemos el mundo en nuestras manos. ¿Sí o no? Aquí marcamos
el Google y lo sabe lo que queramos. Ya no utilizamos ni el diccionario bíblico que venía en las Biblias. Todo el mundo de mi tiempo, cuando te compraba una Biblia, que tuviera un buen diccionario al final para buscar las palabras aquí. La concordancia de la Biblia. Ya no. Ya te pones en el despacho en Google y ya no tienes ni que tocar, le hablas. Le hablas y te dice lo que tú quieres buscar. Y vas en el coche y pones la sueca esa que va dentro del coche, le hablas y se tira todo el camino hablando contigo y te marca el camino y vas súper entretenido. Y es curioso que ese tipo de teléfonos que había antes estaban fijados en una forma de funcionar. Ningún teléfono de esos que hemos conocido se le puede aplicar la cantidad de aplicaciones que tiene este teléfono. Ninguno. No funcionan. No tienen capacidad para recibir esas aplicaciones. Y me acordaba cómo en ocasiones los coches comenzamos con meterle esos CDs en el coche para escuchar música. Y el que quería escuchar más música ponía un aparato en el maletero con 8 o 10 CDs. No sé si os acordáis de eso, pero eso hasta hace poco. El DVD, un montón de aparatos que ya han desaparecido de nuestro uso. Y no nos damos cuenta cómo la vida social ha evolucionado tanto que cuando nos recuerdan lo de las páginas amarillas como esta mañana, digo, es verdad, ¿cuánto tiempo hace que yo no uso las páginas y la guía telefónica? ¿Y cuánto tiempo hace que yo no veo una cabina en la calle? ¿No? Pero hemos evolucionado tanto porque hemos sido capaces de adaptarnos a sistemas nuevos de comunicación, de relación, de funcionamiento. A veces yo creo que la vida espiritual también es algo muy parecido. Nosotros no somos cosas frías o estáticas como un móvil, una televisión o un DVD. Somos gente a la que Dios ama. Somos gente a la que Dios ha formado. Somos gente a la que Dios está al tanto de ellos porque Él es nuestro pastor y ha decidido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ha derramado sobre nosotros vida nueva, espíritu nuevo y en odres nuevos para recibir lo nuevo de Dios. La dificultad muchas veces cuando hemos entrado en contacto con la fe, en relación con Dios, en haber entregado nuestra vida a Dios, nuestro problema es fijar a Dios y dejarlo estático en nuestra mente y no admitir cambios cuando son necesarios porque Dios los ve necesarios. Y nuestro gran problema es fijar a Dios en nuestra mente y decir, esto es así por los siglos de los siglos y yo conocí a Dios de esta forma y me moriré a Dios conociendo. Y no permitimos que Dios evolucione en nuestro interior. No permitimos crecer en la comprensión del mensaje del Evangelio que es mucho más grande de lo que comenzó en nosotros. Y si nosotros decimos no, y no admitimos cambios en nuestra espiritualidad, decimos que esto ya ha llegado a su tope, nos moriremos sin entender y conocer más de Dios. Y eso es algo de lo que Pablo vivió en su interior. Y era algo de lo que él quería transmitirle a su gente. Mira, yo era de esta forma. Pero llegó un momento donde, en mi caso, Dios intervino y habló directamente conmigo, porque yo no estaba dispuesto a cambiar. ¿Recordáis capítulo 9 del libro de los Hechos? El viaje de Pablo hacia Damasco con la intención de apresar gente y meterlos en la cárcel. Esa era su intención, no iba buscando una novedad de Dios. Él iba a mantener lo que perseguía, a meter gente que creía que Dios podía ser de otra forma más amplio y que Dios admitía dentro de la comunidad nueva a gentiles que no venían del origen judío. Y él decía, esto no puede ser. Aquí o todo el mundo se circuncida, todo el mundo acepta la ley, o el que no acepte esto yo me lo cargo y lo encierro.
Y en esas andadas iba Pablo, hasta que se encontró con Cristo y dijo, para que yo te voy a enseñar a partir de ahora cómo es que tú tienes que andar, cómo es que tú me tienes que entender, cómo es que tú tienes que enseñarle a la gente quién yo soy de verdad. Y cuando él se cayó del caballo, del burro o de la mula, yo no sé, porque la Biblia no dice, se cayó de la cabalgadura, pero no dice dónde iba. Se cayó, tuvo su encuentro con Dios y comienza en él una experiencia espiritual que se inicia porque en su actitud hay un cambio de conducta. Y Dios en alguna vez no se sorprende de que nosotros por años queramos mantenernos en nuestra forma de pensar. Porque somos por naturaleza estáticos, negados a los cambios y negados a la forma nueva en que Dios quiere que el Evangelio evolucione. Somos así. Pero hay veces donde Dios decide imponer y marcar su propósito. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Y él relata en capítulo 23, 24 y 25 del libro de los Hechos, yo andaba de esta forma, pero tuve que elegir o morirme o evolucionar. Tuve que elegir o aceptar el cambio de lo nuevo de Dios o abrazar lo antiguo. Y ahí, eso que pertenece a nuestro pasado, que marca mucho, nuestro pasado nos marca mucho. Nos marca tanto que nos estabiliza siempre en una forma de pensar. Mientras el mundo se muere sin Cristo, pensar. Todo el tiempo que tú te mantengas en tus 13, habrá alguna persona que se pierda sin conocer el Evangelio. Siempre que tú quieras mantener tus argumentos, habrá alguna persona que se pierda sin conocer a Cristo. Por eso, el trasplante es urgente. El trasplante es para cuando nosotros queramos. El trasplante es para cuando lo necesites. Y si en el momento que lo necesitas te niegas, te morirás. Dice Pablo algo muy interesante. Que si no evolucionamos acerca de cómo es Dios de verdad, hacemos a Dios pequeño, porque no permitimos que Él crezca de una manera más grande en nuestra mente. Mira, la amplitud del amor de Dios, la misericordia del amor de Dios, la gracia del amor de Dios es tan impresionantemente grande en comparación con lo que nosotros entendemos, que el cambio es necesario para desarrollar bien la misericordia, la gracia, la generosidad, la solidaridad, el amor. Es decir, eso es tan grande como dice Efesios, tan alto, tan profundo, tan ancho, tan impresionante que no lo podemos entender. A no ser que nosotros demos un sí a cambiar nuestras vidas. Pero no cambiar nuestras vidas de cualquier forma, sino cambiar nuestras vidas de tal forma que aceptemos el pensamiento y lo nuevo de Dios. Yo siempre he dicho que todo lo que venga de Dios yo lo quiero, aunque me caiga como una patada. Pero es así. Todo lo que procede de Dios, todo lo bueno, toda buena dádiva, todo un perfecto, eso procede de Dios. Y yo lo quiero. El vino nuevo procede de Dios y trae lo bueno y lo sabio y lo generoso de Dios. Y podemos estar dando pataletas 50 años, pero el propósito de Dios no lo vamos a cambiar nosotros porque no queramos cambiar. En este caso Pablo no quería cambiar, pero Dios dijo, yo te voy a enseñar. Ojalá que nosotros seamos enseñados por Dios de una forma menos agresiva que la de Pablo. Y que podamos entender y discernir que eso que la gente del mundo necesita, que tú necesitas y que la iglesia necesita, pueda contar con tu colaboración. Porque todo cambio comienza por un cambio de conducta.
y porque tu vida se ensanche de tal forma que tú puedas aplicar a tu nueva vida lo nuevo de Dios. No te hagas un Nokia ni un Motorola antiguo que no admite aplicaciones. Hazte una persona nueva que sea capaz de admitir lo que Dios quiere aplicar a tu vida. Pero eso pertenece a nuestro pasado. El presente adquiere y requiere un cambio en nuestra actitud. Y él dice que por llegar a conocer a Cristo ha sacrificado, ha valorado y ha evaluado todo lo que ha dejado atrás. Y ha llegado a la conclusión que lo que ha dejado atrás no tiene comparación con lo que él ha conocido. Así que los cambios tienen un coste. Abandonar aquello viejo, abandonar aquello que ya no tiene utilidad, en referencia a la ley ya, una vez que ha venido Cristo, no tiene utilidad, porque Cristo lo completa todo. ¿Para qué voy a seguir en lo antiguo si esto ya no tiene aplicación en mi relación con Dios? Ahora ha venido Cristo y ahora claro que tengo que hacer un examen. Lo antiguo ya no me sirve en comparación con lo que Cristo me ofrece. Pues voy a dedicar toda mi vida, de aquí en adelante, a conocer a Cristo, que es lo que deseo, que es lo que realmente me apetece. Pero eso lo produce un cambio en su interior. Un cambio que él admite y dice, yo quiero que esto sea en mi vida de esta forma. Porque cuando nos planteamos repasar, reflexionar sobre nuestro presente, de manera irremediable estamos marcando y preparando nuestro futuro. ¿Sí? No sé si estáis de acuerdo, pero si yo corrijo mi presente, si yo analizo mi presente, invierto en mi presente, cambio en mi presente, invierto en mi presente, estoy invirtiendo en mi futuro. Mi futuro será diferente. Y lo que yo disfrute del futuro será fruto de los cambios que haga en el presente. Si no cambio el presente, ya conozco mi futuro. No habrá nada. Así que yo os invito a que podamos reflexionar sobre de dónde venimos, cuál ha sido la imagen que teníamos cuando llegamos al Evangelio y cómo ha evolucionado esa imagen de Dios en nosotros. Puede que haya habido un pequeño cambio o nada, pero el presente lo tenemos que evaluar de una forma diferente. Si no estamos dispuestos a sacrificar, a comprometernos, a cambiar, nos morimos. Literalmente, si eso no tiene, tú le dices a un médico, este enfermo necesita un cambio de hígado, ¿qué pronóstico le da a usted? Porque o se cambia el hígado o se muere. No te dice más nada. Ya no te dice más nada. Si nosotros tenemos que trasladar eso a nuestra vida espiritual, pues podemos sacar el mismo diagnóstico. O admites los cambios que el poder de Dios y el Espíritu Santo están dispuestos a provocar en tu vida, o tu fe se muere. Porque continuamente hay demandas, hay compromisos, hay sacrificios que demandan el cambio en tu interior. Y si tú no quieres cambiar, tu fe se muere. No tiene una progresión, no tiene un desarrollo, no tiene un crecimiento. Llegará el momento en que topes y tú dices hasta aquí. Y si es hasta aquí, hasta ahí llegaste. Entonces cuando él dice y hace esa comparación entre lo que él vivió y lo que conoció, es como aquel que va andando por el campo y encuentra aquel tesoro en el campo. Y encontró el tesoro y lo valoró de tal forma que fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. ¿Cómo es nuestra valoración de lo que Cristo es en nuestra vida? Admite ese sacrificio, ese compromiso de tal forma que podamos decir,
Ahora valoro mucho más a Cristo que todo lo que yo tenía. Ahora valoro mucho más a Cristo que todo lo que yo tenía. Y nosotros tenemos que pensar, hermanos, que a veces nuestra vida está enfocada con parámetros y argumentos equívocos. Decíamos hace 2 semanas que Jesús nos aconsejaba trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No sé en qué línea nosotros muchas veces trabajamos. Porque apenas sucede cualquier cosa alrededor nuestra y ya nos ponemos de patas arriba. Ahora todo el mundo está preocupado por la nueva cepa que ha aparecido en África, cerrando aeropuertos para pagar. Cualquier cosa ya nos pone de vuelta y media. Y leíamos el jueves, en la reunión del jueves, acerca de la actitud que el creyente tiene que tener cuando confiamos en Dios de todo corazón. No nos tiene que preocupar ni la comida, ni el vestido, ni el qué vestiremos, ni el qué comeremos. Pues no sabéis que yo estoy con vosotros. Solamente echarle una mirada al campo y mirad cómo funciona la naturaleza. Mirad, no se mueven, no trabajan, no hilan. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta y no hacen nada. ¿No valéis vosotros mucho más que este tipo de flores y de formas? Si Dios mantiene la naturaleza, no te va a mantener a ti y a mí. Aquí viene ese excesivo preocupación o presión por un montón de historias, si Dios está con nosotros. Si Él nos dará el pan nuestro de cada día, que es lo que le pedimos en el Padre, no le pedimos en el Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día. ¿Acaso Dios ha sido infiel contigo? ¿O te dejó solo? ¿O te dejó abandonado? Nosotros no somos mucho más que las flores del campo. Pues cuando se nos presenta la oportunidad de depositarle a Dios nuestra vida de tal forma que Él produzca los cambios que sean necesarios que se produzcan en nuestra vida, ¿por qué somos tan reacios si Él tiene el control de todo? Si Él tiene el control de todo y Él es nuestro Padre y Él ha enviado el Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que las cosas se produzcan conforme a lo que Él ha decidido que suceda. Nosotros no tenemos más remedio que en el tiempo de analizar lo que éramos, lo que somos, tenemos que tener una valoración en nuestro interior. ¿Cómo valoramos que Cristo haya venido a nuestra vida? ¿Como una cosa más? ¿Como algo a que hay que prestarle un poquito de atención? ¿O como algo que se tiene que llevar toda nuestra atención, todo nuestro compromiso y todo nuestro trabajo? ¿O pensáis que Dios no tiene cuidado de nosotros? ¿O pensáis que Dios no sabe lo que tú necesitas? Porque dice ese texto de Mateo capítulo 6, ¿o acaso Dios no sabe lo que tú necesitas? Pues poned primero el reino de Dios y su justicia. Poned primero el reino de Dios y su justicia y todas, no dice unas pocas, la comida, el vestido, las preocupaciones, lo que vestiremos, las dudas y todas las cosas, Dios las añadirá cuando tú las necesites en el momento propicio y en el día en que tú seas necesitado de eso. Esa tiene que ser nuestra confianza. Y Pablo, viendo esto, analiza y dice, ahora que yo he encontrado este tesoro, valoro mucho más a Cristo que lo que yo tenía antes. Y esto se va a llevar el desgaste de mi vida, conocer a Cristo. No hay otra cosa que me llame más la atención que conocer a Cristo. Yo no sé lo que distrae nuestra vida, o en qué empleamos nuestro tiempo, o a dónde estamos dedicando toda nuestra atención. Pero el ejemplo de Pablo para mí es importantísimo.
reconoce su realidad, sabe dónde está y valora lo que ha recibido. Y a partir de ahí, valorando su presente, se plantea el futuro. ¿Qué va a hacer de mí? Dice. Nosotros tenemos que ser gente que nos llenemos de esperanza. Un cristiano sin esperanza, sin anhelos, sin sueños, sin deseos, sin propósitos, es como un boxeador que baja los brazos y le dice al mundo: pegarme todas las tortas que queráis, que aquí estoy yo para recibirlas. Porque vive sin propósito, vive sin anhelo, vive sin sueño, vive sin algo que le marque la vida. Pero Pablo dice aquí: mirad, todo esto que yo estoy comentando no es que ya lo tenga en su totalidad. Solamente estoy testificando de lo que ha sucedido en mi vida. No lo tengo en su totalidad. Pero una cosa hago. Una cosa estoy haciendo. Olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. ¿Qué hemos dejado atrás? En este caso Pablo dejó una vida religiosa, una vida estructurada, un sometimiento a un montón de historias, una cultura, no fácil de dejar atrás. No es tan fácil. Pero nosotros, ¿qué hemos dejado atrás? ¿Qué ha sido lo que está detrás nuestra? Y él dice: ciertamente olvidándome de lo que dejé atrás, me planteo mirar hacia adelante, hacia el premio llamamiento que es en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos como foco estar un día en Cristo, tenemos que arreglar nuestro presente. Tenemos que admitir el cambio que nuestra vida y nuestra mente necesita. Hacer una buena lectura de lo que es la realidad de la vida. Hacer una buena lectura de la herramienta que es la iglesia para este tiempo. ¿Cómo puedo yo ser partícipe de la necesidad y de la realidad de la vida desde lo que significa y representa la iglesia y la comunidad a la que yo estoy siendo parte de ella? ¿Cómo puedo ser una herramienta enfocada en el propósito de Dios para hacer el sueño de Dios? ¿Cómo me puedo involucrar en lo que Dios desea provocar? Y no es que lo tengamos todo hecho, pero vamos a movernos, decía Pablo. Pero una cosa hago. Ya no me preocupo de lo que fui, ni lo que hice, ni en qué dedicaba mi tiempo. Ahora he conocido a Cristo y quiero olvidarme de lo que está atrás para proyectarme hacia el futuro. Y siempre volvemos al mismo tema, al mismo núcleo. ¿Cuál es el sueño de Dios? No el tuyo, el sueño de Dios. El sueño de Dios es el mundo. No las formas del mundo, no los proyectos del mundo. El sueño de Dios es el mundo. Porque había que recordar el capítulo 3 de Juan, versículo 3, capítulo 16. Todos saben lo que dice, ¿sí o no? Todos saben lo que dice. De tal manera amó Dios al mundo. Por lo tanto, la iglesia no se puede olvidar del mundo. La iglesia tiene que estar enfocada al mundo. La iglesia tiene que estar enfocada a vivir en la calle. La iglesia tiene que estar enfocada a tratar y estar con las personas que están mal. Porque es lo que Dios ama, es el propósito, el diseño y el anhelo de Dios. No es que esa debe de ser el enfoque de la iglesia, porque es el enfoque de Cristo. Y podía repetirme 1000 veces de tantas cosas que hemos dicho desde aquí en muchas ocasiones. Pero desde el punto de vista en que yo analizo este texto de Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, yo le diría a Dios: Señor, ¿qué necesita cambiar mi mente y mi corazón para entender lo que está delante de mí? ¿Y qué me impide ver lo que tú quieres que yo vea?
Porque Pablo tuvo que dejar cosas atrás más duras de las que tú y yo hemos dejado atrás. Porque en ocasiones hemos dicho que su entorno era bien gordo. Nuestro entorno era un cristiano católico habituado a vivir en una enseñanza y hemos salido de la iglesia religiosa católica a conocer algo más de Cristo, pero no hemos tenido que dejar una cultura cristiana. Ya la teníamos asimilada. Nos ha costado menos trabajo aceptar a Cristo que a otra gente que tiene una cultura bien afincada en su vida. Nos ha costado menos trabajo. Pero una vez que yo estoy ahí, decirle al Señor, Señor, no sé en qué yo puedo ser útil en tu obra. Y no sé qué cambios en mi corazón yo necesito hacer. Pero yo quiero enfocarme hacia el futuro. Y el futuro es Cristo. Él dice, ciertamente me olvido de las cosas que están atrás y miro hacia adelante, y lo que estaba delante de él era Cristo. Detrás había todo un panorama religioso, pero delante estaba Cristo. Cristo y sus deseos, Cristo y sus sueños, Cristo y sus anhelos, Cristo en nuestra vida. Y es a través de Cristo que nosotros vamos a entender el futuro de tu vida, de tu familia y de la iglesia. Pon a Cristo frente a tus ojos y mira hacia Él y enfoca tu vida en Cristo y verás esta grandeza de este texto, cómo se amplía en tu interior y hace que tú dices, ¿cómo no había visto esto antes? Y Dios desarrollará un discernimiento en tu interior, en tu corazón, que veas de manera clara y transparente por dónde tienes que conducir tu vida. No habrá nadie que te diga, no habrá nadie que te regañe, porque tu interior brotará hacia aquello que Dios quiere que hagas. Habrá disponibilidad de noche y de día. Habrá vocación de servir, habrá vocación de comprometer. No verás un obstáculo para el servicio porque será Dios quien lo provoque. El ejemplo de Pablo puede ser perfectamente aplicable a nuestra vida. Podemos ser tosudos frente a lo que no queremos cambiar. Podemos rechazar todo aquello que llegue como una novedad a nuestra vida y es lícito. Porque Pablo estaba creyendo que estaba defendiendo a Dios. Y Dios le dijo, no, yo no necesito que tú me defiendas. Necesito que tú me prediques. Necesito que tú hables de mí. No me defiendas. Yo soy Dios. Y ahí lo quiero dejar. Pero quiero invitarte, hermanos, que estos tres conceptos de ver nuestro tiempo pasado, lo que nos ha llevado a Cristo, nuestra valoración de lo que es Cristo en nuestra vida y nuestra proyección hacia el futuro, valora qué es lo que tú necesitas. En comunión con Dios, decirle, bueno, heme aquí. Envíame a mí, no envíes al vecino, envíame a mí, decía Isaías. Envíame a mí. Así que vamos a dar gracias a Dios